Guillermo es de la casa, nos ha acompañado en varios eventos sobre esta temática tan interesante como es la gestión de las empresas familiares. Guillermo es experto en gobierno corporativo, planificación estratégica de la sucesión y patrimonio familiares. Ha asesorado a numerosas familias empresarias en sus protocolos, transición generacional, alineación de la visión de familia y sus valores para la toma de decisiones y resolución de conflictos. Es autor, conferencista y educador en el campo de la empresa familiar en Latinoamérica, fellow member del Family Firm Institute con sede en Boston, Estados Unidos, y en 2015 fue reconocido con el International Achievement Award del Family Firm Institute de Boston. Guillermo, de verdad agradecer toda tu generosidad acompañándonos y compartiendo ese conocimiento y experiencia que tienes con todos nosotros. Este tema de familia y la dinámica familiar, de empresa familiar, para nosotros del capítulo de administración de empresas siempre está en nuestra lista de temas preferidos y contar con el apoyo tuyo y la participación y colaboración de verdad que es un honor. De nuevo, mil gracias por acompañarnos. Reiterarte que Uniandinos Adandes es tu casa. Todas las personas también que nos acompañan el día de hoy, tanto desde nuestra Facebook page como desde nuestra sala aquí en Webex, de verdad, mil gracias por tomarse este tiempo y poder compartir con nosotros. Eh, los dejo a todos en la mejor compañía posible y con el mayor conocimiento que vamos a compartir acá. Guillermo, mil y mil gracias de verdad por acompañarnos. Gracias Oscar por la bienvenida y bueno, siempre contento de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Creo que sí, me siento realmente cómodo, como lo dices tú, aquí en Uniandes, pues creo que es realmente un sitio donde uno entiende que hay un interés realmente auténtico por todo este conocimiento vinculado a la empresa familiar. Entiendo yo que muchas de las personas que están aquí de alguna manera están vinculadas, conectadas o entienden o viven el tema de la empresa familiar, por lo cual creo que mucha de la información que vamos a estar compartiendo hoy eh, está especialmente dedicado a aquellos que están viviendo dentro de este sistema tan particular. Yo voy a estar hoy, los próximos minutos, entregando una serie de ideas que nos van a conducir a lo que hemos llamado la construcción de un puente, ¿no? Todas aquellas personas que están dentro de una empresa familiar, pues conviven y forman parte de un sistema en el que los individuos están vinculados, pero en ocasiones pareciese que no están realmente conectados. ¿Conectados a qué es la pregunta, ¿no? ¿Conectados entre ellos? ¿Conectados a algo? Es lo que vamos a estar viendo ahora. ¿Y para qué sirve esa conexión? ¿Para qué podemos realmente tender ese espacio en el cual podemos intercambiar? Pues como toda necesidad de un emprendimiento, pues lo que queremos es definir realmente un propósito. Esta conexión nos tiene que llevar a definir un propósito y este propósito a la vez nos va a permitir poder encontrar una manera de interactuar y trabajar conjuntamente mucho mejor de lo que en principio pareciera que fuera la manera natural de estar interactuando dentro de una empresa familiar. Bien, yo voy entonces a empezar a presentarles esto que hemos hecho aquí. Entonces, la idea es construir puente. Vamos a estar durante los próximos minutos haciendo un trabajo de ingeniería, cómo nosotros de alguna manera podemos realmente crear estos comunicadores, ¿no? Vamos a estarnos centrando en tres aspectos importantes de la construcción. La primera es mejorar la comunicación, luego definir el propósito de lo que este puente va a realizar y finalmente, como una respuesta o una consecuencia de este trabajo, la posibilidad de redactar un protocolo familiar que nos puede servir como de plano para esta construcción del puente. Bien, yo quiero partir de un concepto básico, es el concepto con el que la mayoría de las personas que han estado vinculadas al estudio de la empresa familiar se identifican, y es el modelo de los tres círculos, el cual estoy seguro que muchos de ustedes ya conocen. Si han estado en alguna otra conferencia de empresa familiar, todo empieza por aquí, todo empieza por entender que una empresa familiar es un sistema y como tal está integrado por otros
sistemas, digamos que son subsistemas. Está el sistema de la empresa, está el sistema de la familia y el sistema de la propiedad. Y cuando hablamos de sistemas, hablamos de personas. Una fotografía del sistema de empresa familiar nos va a narrar que existen personas que se vinculan directamente a la familia, otras que están vinculadas a la empresa y otras a la propiedad, y que en algún momento estas personas pueden pertenecer tanto a un círculo como al otro, tanto al círculo de la familia como a la empresa. Por ejemplo, el hijo del fundador de la empresa que trabaja dentro de la empresa, pues es una persona que pertenece a la intersección entre la familia y la empresa, pero puede ser que no sea propietario. En cambio, este fundador sí está en el centro de los tres círculos, es propietario, empresario o forma parte de la empresa y al mismo tiempo es la cabeza de la familia. Está vinculado a los tres círculos del sistema. Ahora, es importante entender que la conjunción de los sistemas nos da una identidad de hacia dónde tiende como principio o como orientación la toma de decisiones de un sistema de empresa familiar. Hay algunas familias empresarias cuya tendencia al momento de tomar decisiones, bien sea por la parte de administración de los recursos, bien sea por la parte de la estrategia, bien sea por la facilidad de que se entren a la empresa miembros de la familia, tienden más a favorecer el aspecto empresarial. Es decir, al momento de tomar una decisión, piensan solamente o preferentemente en la empresa y dejan la familia de un lado. Entonces ese equilibrio tiende más hacia allá. Otras familias empresarias tienden más hacia el lado de la familia que no tanto el de la empresa. Y existen otras familias que de alguna manera tienen ese equilibrio frágil, yo diría, porque es un poco complicado mantenerlo durante un tiempo prolongado. Siempre la naturaleza es que tendamos a uno u otro, pero hay familias que pudiesen decir que de alguna manera encuentran ese equilibrio entre favorecer los aspectos tanto de la familia como de la empresa. Cualquiera de las tres opciones es una opción viable. Yo he visto familias que han podido trabajar y seguir adelante porque las condiciones se los permiten, porque tienen una facilidad para una o para otra. Cualquiera de las tres tendencias, favoreciendo a la empresa, a la familia o ese equilibrio del que estamos hablando. Lo importante es tener claro cuando se toman esas decisiones y estar conscientes de que cada una de esas decisiones a lo largo tienen una consecuencia que hay que saber medir. Entonces, como primer aspecto para poder hacer esta construcción del puente, mi propuesta es decir, conozcamos primero cuál es nuestra tendencia, nuestra forma natural de decidir y en base a eso, pues, estar conscientes de que el camino que estamos eligiendo nos va a llevar por una vía o por otra. Adicionalmente a eso, hay otro elemento que yo les propongo también a las familias al momento de querer definir este camino, y es hacerse esto que yo llamo la gran pregunta, y es, ¿realmente deseamos seguir juntos como familia empresaria? ¿En verdad justificamos y entendemos que nuestra razón de ser está vinculada al éxito de este proyecto empresarial? ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque hay momentos en los que es importante o es trascendental para un individuo el hacerse esta pregunta. Hay personas que no se las hacen nunca. Hay personas que asumen que por defecto la presencia, la incorporación y el compromiso con una empresa familiar es algo de lo cual no pueden eludir, no pueden desprenderse. Pero si en algún aspecto de la vida existe alguna incomodidad y te puedes procurar el espacio para realmente hacerte la pregunta, es importante que te la hagas, porque en algunas ocasiones vemos que la respuesta puede ser: creo que mi camino es otro, creo que mi proyecto individual no se corresponde con el proyecto colectivo y es válido el que yo me plantee el poder hacer un camino solo.
digamos, poder tener una oportunidad de desarrollo personal fuera del proyecto de la empresa familiar. Algunas personas nunca se lo han hecho y en algún momento yo los invito a que si realmente sienten que hay una necesidad de replantearse las cosas, es válido hacerlo, ¿ok? Entonces, bueno, dicho esto, muchas de las familias con las que trabajo se hacen esta pregunta y al final yo diría que el 95% la respuesta es sí, queremos seguir juntos, queremos ir adelante. Para eso estamos contando con tu ayuda. Bueno, pues bien, si es así, entonces sigamos adelante con nuestro proyecto de construcción de puente. Tres aspectos habíamos mencionado entonces. El primero es mejorar la comunicación. El fundamento, son las piedras fundacionales de cualquier mejora, cualquier proyecto, cualquier creación que querramos hacer al momento de tender estos puentes. Y para mejorar la comunicación hay tres aspectos que les quiero compartir hoy para que los tengan en cuenta. No tenemos el espacio para poderlos desarrollar en profundidad, pero los voy a mencionar porque creo que al identificarlos ayuda mucho a entender por dónde va esto de querer mejorar la comunicación. El primero, y estos están basados en los axiomas de la comunicación humana, es un estudio muy profundo en el cual ya hay bastante escrito sobre entender cómo funcionamos los humanos. El primero es que es imposible no comunicarse. ¿Qué significa esto? Que aunque intentemos silenciar nuestra voz, cualquier intento de querer no comunicarnos con los demás es imposible, es inútil. Incluso el silencio puede ser una forma de comunicarnos. No por el hecho de no querer hablar con alguien, no le estoy enviando un mensaje. El silencio incluye un mensaje en el cual muchas personas entienden que esa voz que no llega está diciendo algo. Entonces debemos partir de este primer axioma en el cual entender que la comunicación es inherente y muy difícilmente podemos separar el hecho comunicacional de la relación humana. El segundo axioma tiene que ver con la diferencia que existe entre el lenguaje digital y lenguaje analógico. Lenguaje digital es lo que yo digo o lo que yo escribo y el lenguaje analógico tiene que ver con el lenguaje corporal, con todos aquellos aspectos que yo expreso con mi actitud, con mi tono de voz, con mi postura, con mis movimientos y que en el 100% de los casos es imposible controlar. Si hay algo que debemos entender al momento de comunicarnos con los demás, es que hay que hacerle más caso a lo que dice el lenguaje corporal o el lenguaje analógico que no tanto lo que dice el lenguaje digital. Y es una contradicción en muchos casos en los cuales el lenguaje digital puede estar enviando un mensaje, pero el lenguaje analógico y los silencios y los tonos y las intenciones del cuerpo para poderse expresar que no son controlables están explicando otras cosas. Yo les ponía muchas veces el ejemplo de una foto, que en este caso pues tenemos una foto aquí de una pareja, en la cual no se están diciendo nada, están en silencio, no se están comunicando entre comillas, y sin embargo están pasando tantas cosas. Esas posturas que los dos tienen nos están diciendo a nosotros, porque somos seres humanos y porque entendemos este código de comunicación, muchas cosas que nos podemos imaginar y podemos extrapolar a experiencias pasadas y conectar esa información que no nos está llegando directamente. Eh, por lo tanto, hay que entender que si estamos formando parte de un equipo, de un grupo de personas que están con el proyecto de crear y de tirar adelante una empresa, el hecho de comunicarse efectivamente pasa por entender que es ineludible el poder esforzarnos porque esta comunicación realmente funcione. Y finalmente, el tercer axioma que les quería comentar es que todos los seres humanos tenemos sesgos y preferencias. Y estos a su vez vienen planteados porque cada uno de nosotros tiene una forma diferente de percibir el entorno y de sentir la realidad que nos rodea y que por lo general nunca está 100% en sintonía con el resto de las personas con las que nos vinculamos.
Casi todos los grupos humanos tienen una riqueza de percepciones en las cuales los individuos tienen diferentes tonos y modalidades de entender el entorno. Para hacerlo de manera resumida, esta es una foto de una imagen que se hizo muy popular a principios del siglo XX, en la cual el artista que la dibujó decía, aquí en esta sola foto hay dos personas, una joven y una anciana. Las dos están ahí. Y yo los invito, si no la conocen esta foto, que es muy popular, a aquellos que no la hayan visto antes, a tratar de encontrar las dos figuras. Muchos de ustedes, aproximadamente un 25%, no van a poder ver una de las figuras si ven la otra. ¿Ok? Y esto no es que sea un defecto o que sea un problema, es que la manera en que los seres humanos tenemos la percepción de lo que nos rodea siempre difiere por aspectos que no vienen al caso, pero que de alguna manera al estar conscientes de esas diferencias podremos entender que las realidades pueden tener una óptica y una manera de aproximarse diferente y que son válidas, porque así funcionamos los seres humanos, no todos vemos las cosas de la misma manera. Entonces, al momento de comunicarnos, nos vamos a dar cuenta que muchos de nosotros tendremos una tendencia a la parte de la percepción del entorno a través de los sentimientos y otros a través del pensamiento. Y que la forma de actuar una vez recibida esta información para poder interactuar con los semejantes nos hace ser, por un lado, o introvertidos o extrovertidos, de la manera en que nos expresamos. Entonces, la combinación de estos cuatro elementos nos va a dar cuatro tipos de personalidades que una vez que nosotros los entendemos y nos damos cuenta que cada uno de nosotros tenemos una preferencia de comunicación, vamos a entender por qué muchas veces la manera en que nosotros tratamos de comunicarlos con los demás no produce el resultado que estamos buscando, porque no entramos en la sintonía de la preferencia del otro. Así, por ejemplo, ya grosso modo, existen personas que llamamos azules, porque esto es una manera mnemotécnica de recordar cómo es la preferencia de cada uno. Los azules prefieren una vida ordenada, con poca predisposición al cambio, con lo cual no es bueno llegarles con sorpresas, no es bueno traerles cosas a última hora, no sacarlos de su esquema en el cual están acostumbrados a trabajar de una manera con secuencias de eventos bien planificados. Por otro lado están los rojos, que son las personas que tienen una extroversión y están vinculadas a la acción y al pensamiento. Son los típicos emprendedores, son líderes naturales, a los cuales no les gusta que les lleven que les contradigan, que alguien proponga una idea antes de que la pongan ellos. Hay que entender cómo manejar una persona con un tipo de preferencia de comunicación de este tipo, porque siempre hay maneras de llegarle y de entender cómo esa persona prefiere ser tratada por su manera enérgica de ser. Luego existen los verdes, que son personas que tienden a complacer a los demás, son las personas que buscan la cordialidad, buscan la armonía y tratan de que todo el mundo se entienda de manera tranquila, pacífica. Ese tipo de personas tiene una forma de aproximarse que es bastante empática en principio, pero también tiene sus defectos en los cuales al momento de no llegarle de la manera en que tú quieres, en que esa persona quiere ser tratada, pues ya se aparta y se bloquea por completo. Y finalmente tenemos a los amarillos, que son los extrovertidos, los artistas, los sentimentales, los que de alguna manera son los creadores, los que llevan el optimismo adelante. También tienen una manera muy particular de preferir su comunicación con los demás. Lo peor que puedes hacer con una persona de esta personalidad es aburrirlos. No les gustan las rutinas, no les gusta seguir las pautas de orden, son muy libres, en fin. Cada una de estas personalidades pues, nos va a entregar una manera en la cual, si conocemos muy bien, y esto se puede aprender, el tipo de personalidad con la que nosotros estamos vinculados, podremos tener una excelente arma para optimizar la manera en que nos estamos comunicando, estando conscientes de aquello que les gusta, no les gusta, o que prefieren y no prefieren en su personalidad.
Otro aspecto entonces que hablábamos es lo que entendemos como la definición del propósito. Y para definir el propósito necesitamos hacer primero un trabajo de conciencia de cuáles son los valores que integran y definen a nuestra empresa familiar. ¿Y cómo hacemos esto? Pues entendiendo que hay unos valores que están vinculados directamente a la parte pragmática de la propiedad, otros a la parte emocional de la familia y otros a la parte ética de la empresa, tenemos que en grupo decidir cuáles son aquellos valores con los cuales nosotros nos vamos a sentir más identificados en nuestra misma forma de trabajar como empresa familiar, y para ello podemos tomar una lista de valores que pueda clasificarlos en estos tres aspectos. Aquí tenemos algunos de ellos, no los voy a enumerar, los pongo aquí como ejemplo. Existen también unos valores que llamamos los metavalores, que son los que conectan todos estos paquetes de valores y que son los que le dan precisamente la cohesión a todo esto, la coherencia, el diálogo y la dignidad de lo que es pertenecer a un grupo como este. Eh, Estos son los valores que son productos de un estudio que estuvimos haciendo hace unos años, encontrando cuáles son precisamente aquellos principios que son los que definen una empresa familiar. Lo que generalmente planteamos. Sí, me están pidiendo volver a la diapositiva anterior. Lo que generalmente planteamos es que las familias identifiquen de estos valores, tanto de los éticos, pragmáticos y emocionales, como de los metavalores, cuáles son aquellos con los que se identifican. Y vamos a encontrar unos valores, o las familias van a encontrar unos valores, a los cuales los vamos a definir dos grupos. Los valores que ellos quieren custodiar, es decir, aquellos valores con los cuales se sienten identificados y que no quieren cambiar en un futuro, con los cuales hay una necesidad de resguardar esos valores, y otros valores que quisieran trabajar, que quisieran cambiar, que las familias de alguna manera identifican o tienen conciencia de que en un futuro, si ellos pueden mejorarlos, van a estar en una mejor sintonía de ese futuro que están buscando. Entonces tendríamos, una vez identificados los valores, un grupo de valores para custodiar y otro grupo de valores para trabajar. ¿Y qué hacemos con eso? Pues lo que propongo es, una vez identificado eso, hacer un recuento de la historia de la familia, en la cual los eventos importantes, aquellos hitos que de alguna manera han definido ese recorrido que el grupo familiar ha hecho durante los años en los cuales han estado vinculados a una empresa o a un proyecto o a emprendimientos a lo largo de la historia, a lo largo de ese recorrido han tenido que tomar decisiones importantes que han definido ese camino, pues en esas decisiones importantes han estado esos valores presentes. Y estos valores, al momento de identificarlos y al momento de integrarlos dentro de una narrativa común, en la cual pueden compartir todos estos eventos de la historia, van a formar parte de la identidad y de la mitología propia de esa familia. Y eso se puede plasmar en un ejercicio que generalmente lo propongo para resumir todo esto, que es el ejercicio del escudo de la familia. Muy sencillo, es tomar un ejemplo de un escudo de armas, dividirlo, en este caso yo lo propongo en cuatro partes, y en cada uno de estos cuarteles del escudo plasmar una representación gráfica de lo que son esos valores que la familia realmente ha podido identificar como parte de esa personalidad propia. Para ponerles un ejemplo, yo hice el mío, el de mi empresa familiar, hace muchos años. Eh, claro, esto es arte total, ¿eh? Esto aquí ya nos largamos a hacer un desprendimiento por completo de la imaginación y la creatividad. Aquí hice el de mi familia. Yo vengo de una región donde la palma de cocotero hay bastantes de esas, y hice una diferencia entre los valores que eran propios de la empresa y los valores que eran propios de la familia. Pues ahí lo dibujé, hice un esquemita en el cual quería representar, es una empresa constructora, por lo tanto el producto que se hacía que eran edificaciones, hacer una alusión al trabajo, al trabajo fuerte,
al estudio, que eso dignificaba de alguna manera lo que identificamos como los valores de empresa. Y por otro lado teníamos los valores que estaban vinculados al amor, a la unión, en el caso mío, a la fe religiosa, y a los valores que te identificaban con la tierra. Una vez que tú puedes hacer una cosa como esta y puedes crear una identidad en la cual plasmas todo lo que de alguna manera te permite definir tu pertenencia a una empresa familiar, vas a poder entonces tener una base para construir lo que viene a continuación, que es el sueño compartido. El sueño compartido no es más que plasmar a través de un ejercicio que por lo general tiene que ver con el hecho plástico de trabajar con las manos, todos aquellos elementos en los que nosotros nos imaginamos que podemos estar compartiendo el futuro en aspectos que tienen que ver con nuestra familia, con la propiedad, con el hecho del desarrollo profesional, con nuestro trabajo dentro o fuera de la familia empresaria, con todos aquellos elementos con los que uno sueña, pero que no ha tenido la oportunidad de ponerlos en papel, de escribir cuál puede ser ese sitio al que quieres llegar. Y el trabajo de la construcción del sueño compartido se hace, como decía, con ejercicios plásticos. Puede ser un collage, puede ser una escultura, puede ser moldearlo con masilla, o puedes hacerlo, por ejemplo, aquí les traigo un ejemplo con Legos, en los cuales las diferentes piezas intentan representar ese sitio al que quieres llegar tú con tu empresa familiar. Aquí es el ejemplo de una chica que se encargó de plasmar pues, lo que ella pensaba que tendría que ser el futuro de su empresa familiar y cómo lo veía ella, como una familia que estaba unida atravesando una jungla en la que habían elementos peligrosos que los estaban tratando de acechar y que los ancestros los acompañaban en ese viaje, son esos esqueletos que están ahí atrás, y que al final se quedan ellos custodiando un patrimonio que es el que quieren hacer crecer. Algo así, algo que poéticamente le dé sentido inspirador, que es lo que estamos buscando, a ese futuro al que queremos llegar. ¿Por qué es importante? Porque una vez que tú tienes eso, entonces ya tú puedes tener los elementos necesarios para redactar un propósito. ¿Y qué es el propósito? La justificación de por qué estamos haciendo todo esto. ¿Qué es lo que hace que realmente yo me crea que esto que estamos haciendo, que lo hemos construido entre todos, que venimos de una historia, que tenemos unos valores y que tenemos un futuro al que estamos apuntando, es algo con lo que nosotros nos identificamos y que queremos trabajar juntos porque ya respondimos la gran pregunta que es, sí, queremos seguir juntos? Entonces, la relación de un propósito pasa por incorporar todos estos elementos y crear una sentencia que nos identifique y que nos inspire para seguir adelante. Mm, a grosso modo, esto cada quien puede tener los elementos necesarios para redactarlo, adornarlo o incorporarlo a algún elemento que sea importante como recordatorio. Pero a grosso modo, un propósito pudiese utilizar una plantilla como esta. Algo que dijera algo así como nosotros, y aquí ponemos los nombres de las personas que han participado en el sueño compartido, unidos por una historia común basada en o en los valores que queremos custodiar, por ejemplo, el amor, la fe, la unión, la efectividad, la productividad, esos valores con los que realmente nos identificamos para protegerlos. Deseamos construir un futuro en el que mejoremos él y aquí incorporamos entonces las cosas que queremos mejorar. La comunicación, la transparencia, la efectividad, en fin, de la lista de valores que estuvimos viendo, cuáles son aquellos que realmente creemos que pudiesen ayudarnos a ser mejores de lo que somos ahora. ¿Para qué hacemos esto? Para alcanzar nuestro sueño compartido, que lo hemos definido en el otro ejercicio como empresa familiar, la cual, ¿qué hace la empresa familiar? Pues a través de lo que hacemos, construcción, distribución, em, producción, lo que sea que haga o los servicios que preste, aporta beneficios específicos a la sociedad a la que pertenecemos. Entrega alimentos, entrega desarrollo, entrega vivienda, protección, en fin, todo lo que justifica el que exista esta empresa familiar. Eso es un propósito.
Y es el propósito que nos va a permitir a nosotros tener una idea de hacia dónde queremos llegar, por qué queremos llegar y cuáles son los grandes conceptos que están vinculados a esta empresa familiar. Y entonces, y solo entonces es cuando viene el momento adecuado en la construcción del puente de la redacción del protocolo familiar. Antes no podemos ponernos a hacer normas de convivencia o normas de, de avanzar en una empresa familiar si no tenemos estas bases de una definición de propósito, si no hemos mejorado la comunicación, pues hasta entonces no podremos comprometernos a que un proyecto como la redacción de un protocolo familiar se convierta en algo creíble, en algo en que no se termine metiendo en una gaveta, en un cajón y hasta ahí pues llegó la idea de protocolo familiar. Si lo queremos hacer vivo, y realmente que forme parte de lo que es el compromiso de la familia, pues tenemos que hacer este trabajo previo que hemos estado hablando. Y básicamente un protocolo de qué se trata. Pues el protocolo trata, eh, en principio, de un gran concepto que es la gobernanza. Y algunos protocolos y algunas situaciones, algunas familias añaden otro elemento que es el de la sucesión. Entonces, centrándonos en el tema de la gobernanza, existen tres elementos básicos con los que un protocolo se nutre. Uno es el consejo o los consejos, depende de la complejidad de la familia. Yo aquí me voy a referir a la complejidad más sencilla para no entrar en temas más, un poco más elaborados. Aquí hablaremos del consejo, que es un elemento de gobernabilidad central en el cual los miembros de la familia empresaria toman decisiones estratégicas con respecto a ese patrimonio que ellos están custodiando. Luego están las obligaciones y los deberes. Digamos, perdón, y los derechos. Digamos, los deberes y derechos, los llamamos obligaciones en este caso. Las obligaciones son aquellas cosas que tengo que hacer si realmente estoy asumiendo el compromiso de pertenecer a esta empresa familiar, y los derechos son, en pocas palabras, los límites que yo mismo me pongo para poder ejercer aquellas funciones de las que puedo disfrutar en mi condición de pertenecer a la empresa familiar. Entonces, un consejo o la definición de los elementos del consejo, pues tiene que ver con las características básicas de para qué sirve, cómo se articula con el resto de las funciones de gobierno de la empresa familiar, eh, eh, cómo internamente se compone, cuáles son las funciones, cuáles son los alcances y las responsabilidades que tiene este consejo y cuáles son sus miembros, quiénes van a formar parte de este consejo, quiénes son los que están invitados o quiénes son los que tienen derecho a pertenecer a este consejo. En algunas empresas familiares esto ya viene en los estatutos. eh, em, por ejemplo, los estatutos constitutivos de las empresas por lo general ya definen una junta directiva. La junta directiva más o menos tiene este mismo concepto. Sí es el órgano que equilibra los intereses de la propiedad y de la gestión de la empresa. Es el garante y es el fiduciario del funcionamiento correcto de la empresa. En este caso, lo llamamos consejo porque va a incluir también elementos de decisión estratégica de la familia y por lo tanto amplía los alcances de una junta directiva per se. La junta directiva se enfoca y se centra en funciones estratégicas y de administración de lo que es el patrimonio empresarial que está dentro de ese estatuto. Pero un consejo puede incluir adicionalmente estrategias para la incorporación de la familia en un futuro o otros elementos que también pueden formar parte de ese patrimonio que la familia comparte y no necesariamente son activos. Es el legado, es la tradición, es la identidad, son los valores de la familia que estarían custodiados también dentro de ese consejo. El otro elemento de la gobernanza, entonces, estarían deberes, perdón, u obligaciones. Aquí hay temas de ética, de cómo comportarnos de manera apropiada, al ser nosotros parte de la representatividad
de la empresa familiar, eh, cuáles son en qué me estoy yo comprometiendo realmente en mi comportamiento, cuáles son mis responsabilidades como propietario, como empleado, como miembro de una familia propietaria, hasta dónde llegan mis límites en este tipo de relaciones y cuáles son las buenas prácticas con las que generalmente nos identificamos para poder trabajar dentro de una empresa familiar. Y tiene que ver con los valores, con eh, la puntualidad, el orden, la manera profesional de dirigirnos y de dirigir la empresa familiar, cómo hacer reuniones, cómo llevar cómo hacer el seguimiento a los compromisos que se van asumiendo, etcétera. Ese tipo de buenas prácticas. Y finalmente los derechos que regulan cómo nosotros podemos disfrutar de los recursos de la empresa, más allá del mero hecho de ser un empleado, el hecho de ser propietario, pues te da acceso a una serie de recursos, pero lo que nos interesaría en este caso es que esos accesos no se conviertan en excesos. Por lo tanto, si estamos velando por el buen funcionamiento de la empresa, un comportamiento que nos diga dónde están nuestros límites para poder utilizar los recursos, nos iría muy bien para ponernos de acuerdo y evitar esos conflictos que generalmente ocurren cuando estas cosas no están definidas. Otro tipo de derechos también es qué vinculación tienen los nuevos emprendimientos con respecto al funcionamiento de la actual empresa familiar. Si existen nuevas oportunidades de negocio, cómo eso se trata en la relación con la empresa. Si tenemos un propósito ya definido, ¿esos nuevos negocios encajan en ese propósito o pueden ser emprendimientos que alguien del núcleo de la empresa familiar puede desarrollar por su cuenta sin entrar en conflicto con este propósito que estamos hablando? Y finalmente los derechos de empleo, quiénes son los que están invitados o pueden participar como empleados o miembros de la directiva de la empresa familiar, cuáles son las condiciones, qué es lo que estamos esperando de esas personas que se incorporan y todo el etcétera que va vinculado a esta relación formal de las personas que entran a trabajar en la empresa familiar, por lo general siendo miembros de la propia familia. Y el otro aspecto que mencionaba como contenido del protocolo, que tiene que ver con la sucesión, se centra en entender que la sucesión tiene tres dimensiones en las cuales se va desplazando, no siempre en paralelo. A veces algunos eventos se van dando en diferentes momentos que otros. Son dimensiones que tienen que ver con la propiedad, cómo se transfiere la propiedad de una generación a la siguiente, de una persona a la siguiente. Todo eso está vinculado dentro de la transferencia de las acciones de la empresa y de los activos de la familia. La sucesión de la administración, quienes son los que se van a hacer cargo de dirigir la empresa a nivel operativo en la parte administrativa, y la sucesión del liderazgo, quiénes son aquellos miembros de la familia empresaria que se van a encargar de gobernar la empresa familiar sin tener necesariamente que estar dentro de la parte operativa. Así que estas tres dimensiones son las que generalmente abordamos cuando hablamos de sucesión. No todos los protocolos necesitan hablar de sucesión en el momento de crearse, porque quizás la familia no está en el momento de desarrollar algún plan. Otras definitivamente necesitan entrar ya de frente en un verdadero plan para desarrollar la incorporación de las siguientes generaciones. Depende de cada familia. Así que bueno, este sería el aspecto final para incorporar dentro de un protocolo familiar. Así que ya para ir cerrando, como conclusiones en este tema de ingeniería de construcción de puentes, para poder realmente crear las condiciones de conexión entre los miembros de la familia, lo que hemos visto hoy propone, primero, mejorar la comunicación; segundo, definir el propósito; y tercero, redactar el protocolo familiar. En ese orden, con esos elementos que hemos estado hablando, tratando de hacerlo lo más sencillo barra práctico posible,
no entrar en elementos muy sofisticados ni complejos más allá de lo que realmente es la realidad de la situación que estamos viviendo y sobre todo siendo muy sinceros con la exposición de motivos al momento de discutir todos estos aspectos que estamos viendo hoy aquí. Y con esto les garantizo que el puente se construye, porque ya hemos hecho varios puentes trabajando con diferentes familias. Un puente como este, tan bonito como este puente me encanta, el puente de Pumareo. ¿Verdad que felicito a los colombianos por este trabajo tan bueno de ingeniería que han hecho? Y bueno, estos eran los elementos que les quería comentar. Todo esto que hemos estado hablando está disponible en un libro que he editado recientemente, se llama Triunfa con tu empresa familiar. Lo pueden encontrar en Amazon, está en digital y en papel, así como este. Y pues para aquellos que quieran tener más información, pueden visitar mi página web, guillermosalazar.com, o me pueden seguir por Instagram. Ahí también estoy colocando todos los días información vinculada a todo lo que estamos viendo. Así que pues, muchas gracias, señores y señoras presentes el día de hoy. José Luis, no sé si estás por ahí para ayudarme a los próximos minutos a contestar algunas preguntas que puedan tener los asistentes. Muchas gracias, Guillermo, por tu tiempo. Quería invitarte de pronto a mirar tu chat a ver si de pronto te escribieron por privado. Sin embargo, tenemos dos preguntas en este chat en estos momentos. Ajá, por aquí les vi. Eh, entonces tú me dices, por favor, si... Disculpa. Pues aquí hay varias cosas, déjame ver. A ver. Eh, Si me el escribes en propósito es la... privado, aquí hay una, mira. Interesante. ¿El propósito es la misión de la empresa? Sí, el propósito es la misión de la empresa. Pero no tanto de la empresa como organización. Tiene que ver más el propósito con la vinculación de la familia propietaria con respecto a esa empresa. ¿Por qué digo que es diferente? Porque si tú defines un propósito en el cual estás incorporando elementos de un futuro en el que estás aspirando a que los propietarios estén conectados, los propietarios del futuro estén conectados con los actuales dueños, entonces ya estás en un aspecto que tiene que ver con una transición generacional, porque por lo general el propósito tiene que ver con eso, con llevar un futuro en el cual la familia siga vinculada a la propiedad. Entonces, claro, eso no entra en una definición canónica de una misión de una empresa. Una misión de una empresa tiene una misión específica para cumplir objetivos. Pero el propósito de una empresa familiar vincula esa misión a una trascendencia generacional. Así que sí, es la misión de la empresa más ese papel que tiene la familia para ese futuro que están imaginando. A ver, hay varios aquí. ¿Los leo yo directamente, José Luis? si quieres te los leo yo, no hay problema. Como quieras, sí. Listo, entonces mira, tenemos una pregunta del señor Pedro Suárez, pues que nos indica que le gustaría saber si tienes consejos o le puedes brindar consejos respecto a cómo puede volver a alinear a las personas de una organización con el propósito de la compañía si ve que no lo están. ¿Cómo volver a, cómo volver a alinear a las personas de una organización con el proceso? Ok, si veo que no lo están. Mira, todo parte de la narrativa. Como lo veíamos, para poder redactar un propósito, no puedes caer con el propósito y así de la nada. ¡Pum! Mira, aquí está. Este es el propósito. El propósito se construye, el propósito se consensúa. El propósito es algo que tienes que hacer entre varios. Y para poder hacer eso, tú necesitas apuntar a algún sitio. Y por eso hablamos del sueño compartido. Y el sueño compartido es ese lugar en el que tú te imaginas que puedes estar en un futuro con estas personas con las que quieres estar juntos. Obviamente estamos partiendo de que ya respondimos a la gran pregunta, si realmente queremos estar juntos. Pero para poderle dar credibilidad a un futuro compartido, a un sueño compartido, tú necesitas identificarte con ese grupo de personas que quieren llegar allá.
Y esa identidad la haces a través de la narrativa, de construir la historia, de saber por qué yo pertenezco a esta serie de eventos y en qué momento yo me incorporo a esta narrativa y formo parte de esta mitología que es la identidad de esta familia empresaria. Y en ese momento, cuando yo identifico cuál es esa narrativa, voy a saber cuáles son los valores con los que hemos construido toda esta identidad. Así que es un proceso rico, es un proceso lleno de emociones, es una experiencia que hay que construir. El verdadero propósito que se sostiene, el verdadero puente que se termina construyendo, tiene que ver con un ejercicio en el cual la emocionalidad se pueda expresar, en el cual las personas puedan hacer las preguntas adecuadas y en las cuales hay una intención de realmente querer construir juntos. Y entonces, y solo entonces, podremos llegar eventualmente a un propósito en el que todos nos identificamos con él y realmente hay un compromiso a largo plazo. Perfecto, Guillermo, muchas gracias. Te leo la segunda pregunta que tenemos. Dice el señor Alberto Merino, dice, Guillermo, ¿cómo se puede regular o disminuir la cultura del chisme en mi empresa de una manera amigable? La cultura del chisme. Bueno, eso tiene mucho que ver con el tipo de compromiso que las personas están dispuestas a asumir, ¿no? Si hay una identificación con un propósito y entendemos que todos queremos llegar al mismo sitio, vamos a tener entonces que asumir un compromiso. ¿Por qué? Porque preguntas como esta generalmente están vinculadas a una necesidad de hacer un cambio en la organización. Cuando tú dices cultura del chisme, puede ser o cualquier otra situación, cultura del robo, cultura de llegar tarde, cultura de no ser, de no encontrar un responsable a última hora, cualquier cosa que esté pasando. Por lo general, las personas que están interesadas en que esas cosas se acaben están buscando un cambio. Y el cambio se genera dentro de la propia organización cuando las personas realmente se están comprometiendo con eso a lo que quieren cambiar, en lo que se quieren convertir. Entonces, nuevamente, yo los invito a hacer un proceso en el cual puedan definir al final un propósito que justifique el que estén todos juntos. Porque cuando eso se hace, tú consolidas esa relación en torno a un proyecto en el que todo el mundo está consciente de que con tu propia actitud individual vas a salir ganando a nivel del grupo y a nivel personal. Porque en la medida en que tú construyes algo conjuntamente, tú vas a justificar eso siempre que a ti te beneficie. Pero para tú poder aportar, estás comprometido a tus obligaciones y a tus derechos. Y todo esto lo tienes que ir construyendo y te vas a ir dando cuenta de que hay cosas que no deberías hacer o cosas que deberías hacer. Y si hay cosas que estás haciendo que no deberías hacer, pues tienes que cambiarlas y lo mismo al revés. Entonces en ese momento es cuando realmente la cultura empieza a cambiar, la cultura puede migrar, la cultura se transforma, todo esto es factible cambiarlo, pero es factible solamente cuando te crees lo que estás haciendo, si no, pues vas a apostar por tu propio interés individual y al final es muy difícil que realmente puedas construir algo eh, en el que se beneficien todos si no tienes conciencia de que esa identidad a ti también te beneficia. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por todo tu tiempo y tu conocimiento compartido. Aprovecho el momento para invitarles a otros eventos que tenemos de parte de Adandes. Se los acabamos de compartir con el link para que por favor se inscriban. Vienen eventos muy interesantes en temas de inversiones. Tenemos un ciclo con 3 charlas y un evento también en el mes de abril de proyectos agilismo versus cascada. Creo que pueden ser interesantes también, al igual que este evento. Y no sé si, Guillermo, de pronto tienes más preguntas por interno, porque creo que no hay más en el chat.
en Mira, general. por aquí están preguntando, a ver, que lo vi ahorita, se me fue para arriba. Ya va, dame un segundo. ¿El consejo puede ser diferente a la junta directiva? Sí, lo estaba explicando cuando estaba introduciendo el tema del consejo, ¿no? Una junta directiva depende de la complejidad de la empresa familiar. Como les decía, estoy tratando de explicarlo de la manera más sencilla y el consejo que yo planteo aquí abarca funciones tanto de la junta directiva como de un consejo de familia. Y simplemente lo hemos llamado consejo en este concepto que he presentado. Eh, la junta directiva es es el órgano de gobierno que equilibra los intereses de los propietarios y de la empresa y tiene un deber fiduciario y estratégico. Eso es una junta directiva. El consejo que yo planteo incluye, o el que estuvimos viendo aquí, incluye esas funciones, esas responsabilidades y adicionalmente los aspectos de la familia como propietaria y cómo puedes estratégicamente tomar decisiones sobre tus activos o tu patrimonio, que incluye, por lo general, la empresa, casi siempre el activo más importante de la familia es la empresa, pero incluye otras cosas que son bienes tangibles o intangibles. Y con intangibles nos referimos al legado, a la historia, a esa identidad de familia, que eso también se construye, eso también se cultiva dentro de la propia familia. Entonces, este consejo que estamos planteando aquí puede asumir las funciones de junta directiva. De hecho, cuando lo hemos construido, prácticamente el 80% del tiempo está cumpliendo funciones de junta directiva. Lo de la parte de familia es un adicional que sirve para darle un impulso y un aspecto más vinculado a los propietarios. Pero por lo general es una junta directiva en sus funciones. Me preguntan por aquí si asesoro empresas. Sí, tengo más de 20 años asesorando empresas familiares. Pueden contactarme directamente por Instagram o visitando mi página web, que se los había comentado anteriormente, o directamente preguntándole a José Luis o a Oscar, ya me pueden ubicar también. Directamente en nuestro correo electrónico que les enviamos pues la invitación y el recordatorio nos pueden contactar y así mismo pues, nosotros le pasaremos el contacto de Guillermo. Creo que no hay más preguntas. Por último, les invito a responder por favor la encuesta, pues su opinión es muy importante para seguir, digamos, manteniendo, mejorando pues teniendo en cuenta todas las opiniones respecto a los eventos. Entonces les invitamos a responder la encuesta. El link está en el chat, es el último link que enviamos. ¿De acuerdo? Muy bien, Entonces, así que, pues nada, muchas igual gracias, estoy Guillermo. en todas las redes sociales, también me encuentran por ahí. Perfecto. Recordemos entonces que este fue un evento realizado por Exaudi, Family Business Consulting y apoyado por el capítulo de Andes. Te agradecemos mucho también de parte de la junta directiva del capítulo por otorgarnos este espacio, ¿de acuerdo? Ok, bueno, pues muchas gracias, Oscar. Oscar estaba por ahí, no recuerdo. Sí, se ha acercado. No, Bueno, Oscar no tuvo que me, salir. me le manda saludos a Oscar Rosolís, por favor. Vale, listo. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien y que tengan buena tarde. Igualmente, gracias. Gracias a todos. Hasta luego.